Dios les bendiga, hermanos amados, Iglesia Bautista de Lajas y amigos que se conectan a esta transmisión en esta noche, viernes 7 de mayo. Damos gracias al Señor, estamos muy alegres y complacidos y agradecidos al Señor que oye las oraciones de su pueblo, y nos alegramos mucho que lo que podía parecer algo tan complicado en la cirugía que nuestra hermanita Andrea Victoria tuvo ayer, pues ya está de regreso en la casa hoy, y todo ha salido pues como se le ha pedido al Señor por los hermanos, por la iglesia. Estamos muy agradecidos de cómo el Señor nos asiste y nos bendice. En esta noche espero que a través de esta breve reflexión también el Señor pues nos edifique, seamos desafiados a vivir la vida cristiana en estos últimos tiempos en que esperamos la venida del Señor. Quiero decirles, hermanos, que el Señor vendrá. Y esto no es un cliché evangélico. Lo escribió el apóstol Pedro en la porción que vamos a leer, en el inicio de la porción bíblica que vamos a ver en esta noche. La venida del Señor es un acontecimiento que está por ocurrir en el día y en la hora que está establecido en el conocimiento exacto de Dios. Esta segunda venida es segura, como predicábamos el domingo en este mismo pasaje. Aunque, como en los días del apóstol Pedro, había burladores, los falsos maestros de aquella época, que es el trasfondo que el apóstol el apóstol Pedro está denunciando en todo este capítulo 3, que a su vez, como precursores de los burladores de hoy día, dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto lo vimos en la reflexión pasada, vimos en 2 de Pedro capítulo 3 y versículos 4 al 9. El apóstol Pablo entonces refutó ese argumento, destacando la ignorancia voluntaria de estos falsos maestros sobre los hechos. Pedro alude en ese pasaje al diluvio como juicio de Dios en el tiempo antiguo. Y podríamos decir que hoy la persona más ignorante podría pensar al menos en el nombre de Noé respecto a este ejemplo ofrecido por Pedro, que, como él dice, ¿verdad?, los que creen que saben mucho y que son burladores, pues ignoran, y lo ignoran voluntariamente, porque la realidad es un problema no de conocimiento tanto, sino de incredulidad de sus propios corazones. Perdón, pero el punto sobresaliente que el apóstol Pedro quería establecer es que el Señor volverá, porque volverá a haber un juicio de parte de Dios, pero no por agua como en los días del diluvio, como en los tiempos antiguos, los días de Noé, sino por fuego en esta ocasión. Y será un día de juicio y de perdición, como el apóstol lo describe a sí mismo, de los hombres impíos. Habrá juicio y perdición para los hombres impíos. Es lo que dice el apóstol en el capítulo 3 de esta carta, de esta segunda carta, versículos del 5 al 7. Ahora, esta noche regresamos a esta segunda carta del apóstol, nuevamente en el capítulo 3. El tema, pues, continúa siendo la segunda venida de Cristo. Y hay dos aspectos que sobresalen en la enseñanza del apóstol en los versículos que vamos a reflexionar, que vamos a considerar en esta noche, en esta reflexión bíblica, bajo el título, y el título que voy a traer les menciona cuáles son esos dos aspectos que sobresalen en lo que vamos a ver en esta noche. Escuchen bien el título: la segunda venida de Cristo, cómo vendrá y cómo esperarla. Esos son los dos aspectos que el apóstol desarrolla y que podemos encontrar aquí, ¿verdad?, definidos y contestados a través de este pasaje. Así que yo quisiera invitarles a la lectura, hermanos, en 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 10
al 18 en la palabra del Señor. Y dice de esta manera la palabra de nuestro Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seáis que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Gloria a Dios. Un detalle que quizás suene como pro forma es señalar que las expresiones advenimiento en el versículo 4, el día del Señor en el versículo 10 y la venida del día de Dios en el capítulo 12 se refieren a un solo y a un mismo acontecimiento, que es el que estamos viendo y que el apóstol está enseñando aquí. Se refieren a la segunda venida de Cristo, profetizada, hermanos, en el Antiguo Testamento como un evento en el futuro, por medio del cual Dios vindicará su santo nombre. Dios traerá juicio sobre los inconversos y juntará a su pueblo en un nuevo reino de justicia y de paz. Eso está profetizado, no es algo que es nuevo en la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo vendrá? Es la primera pregunta o es el primer aspecto de estos dos que componen este pasaje en esta noche. ¿Cómo vendrá? Pues vendrá sorpresivamente, vendrá sin avisar. Lo dice literalmente el mismo apóstol en este capítulo 3, versículo 10, la primera parte. Vendrá como ladrón en la noche. Bien. Jesús, en sus días de ministerio público, y ya inclusive cuando estaba a punto de subir a los cielos después de morir en la cruz del Calvario con nuestros pecados, ser sepultado y resucitar al tercer día, y luego subir a la presencia de Dios nuevamente, Jesús no satisfizo la curiosidad de los discípulos respecto al momento de cuál iba a ser ese momento en el futuro, ¿verdad? Sino que les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 1 y versículo 7. Lo que sí hizo Jesús en su enseñanza, ya mucho antes de eso, obviamente, cuando hablaba y estaba enseñando acerca de la segunda venida, de los falsos maestros que vendrían como señal y parte de esta dinámica que se dará ya en los futuros, en los tiempos casi inmediatos en que nos toca vivir, porque estamos viendo eso en el día presente, hermanos y hermanas en Cristo.
Jesús lo que hizo en su enseñanza fue juntar el evento futuro de su segunda venida, del día del Señor, como lo está mencionando aquí o llamando aquí el apóstol Pedro. Lo está juntando con la imagen de un ladrón en su acción delictiva. Bien, viene, dice el Señor, sin avisar. Voy a leer en Mateo 24, los versículos 42 y 43. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, es decir, no dejaría entrar al ladrón. ¿Bien? Vemos aquí entonces ya de primera mano, desde que el Señor mismo daba las enseñanzas, un desafío para sus oyentes que esperan la segunda venida de Cristo. Tenemos que velar. Jesús lo dijo, Él lo prometió. Es nuestra esperanza bienaventurada. Jesús viene, vendrá, pero tenemos que estar avisados. Tenemos que estar velando. No podemos andar de una manera descuidada, como veremos más adelante en lo que es el segundo aspecto, pero no nos vamos a adelantar por ahora. Pedro, en lo que él pone aquí como una parábola, vamos a ponerlo así, aludiendo y comparando la segunda venida del Señor, ¿verdad? Con lo que es un ladrón que entra, ¿verdad? O que llega sin avisar. Pedro utiliza la misma enseñanza de Jesús. Y esto es lo que está haciendo Pedro aquí cuando habla a sus discípulos. Es el mismo recurso también que usó el apóstol Pablo enseñando acerca de la segunda venida a los tesalonicenses. En el capítulo 5, versículos del 2 al 4, allí en Primera de Tesalonicenses. Cito, por ejemplo, lo que Pablo dice entre lo que argumenta. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y sigue dando su enseñanza, ¿verdad? Las implicaciones de su enseñanza. Pero es un concepto y es una realidad que podemos decir que el Señor lo dijo. Y entonces vemos al apóstol, tanto al apóstol Pedro como al apóstol Pablo, usando este recurso, ¿verdad? Para desanimar, no desanimar, sino para contestar lo que había que contestar. Bueno, no sabemos cuándo va a ser, ¿bien? Pero hay que esperarlo porque vendrá, y vendrá sin avisar. Si no sabemos cuándo es, tenemos que estar avisados, tenemos que estar alertas, porque de un momento a otro, Él va a llegar. ¿Cómo más dice entonces el apóstol Pedro que será ese día del Señor? Bien, bueno, será un evento catastrófico, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es lo que dice el apóstol, contesta el apóstol Pedro en ese mismo versículo 10 en la segunda parte. Hermanos, no se trataba, cuando el apóstol Pedro decía estas cosas, de una nueva revelación en su boca, sino de una contundente profecía descrita ya, ¿verdad? No como él lo imaginaba, sino como estaba revelada una y otra vez por los profetas del Antiguo Testamento. Ahí, por ejemplo, hay muchos ejemplos de esta profecía, ¿verdad? De que Jesús vendría, y no solamente que vendría, sino dando detalles como el apóstol Pedro los está dando, con esta figura de esta descripción de un momento que va a ser catastrófico, cataclístico, si pudiera, de cataclismo, si pudiéramos decir así. ¿Bien? Por ejemplo, en Joel, capítulo 2, versículos 30 y 31, dice de la siguiente manera: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Es lo que dice el versículo 30, mejor dicho. Y el 31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande. Y escuchen, hermano, grande y espantoso de Jehová.
El apóstol Pedro citó esta profecía de Joel en el día de Pentecostés. En el libro de los Hechos vemos esto, en el capítulo 2 y versículo 20. Es claro entonces que el profeta, está hablando como profeta, si pudiéramos decirlo así. El apóstol Pedro está lo que está describiendo aquí es algo que le era ya pues conocido y que había usado como recurso precisamente para contestar a los burladores el día que se dio aquel prodigio de la visitación ya final y definitiva del Espíritu Santo, de la inauguración del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia que se dio en la iglesia primitiva. Había burladores que decían, estos están borrachos, y entonces Pedro da su discurso a esos burladores explicando lo que había pasado y cita esta profecía. Una y otra vez encontramos en las profecías, en los profetas, un lenguaje que es similar al anticipar este día del Señor, que vendrá en juicio, hermano, para los que no se hayan arrepentido de sus pecados, pero que será un día glorioso y de vindicación, ¿verdad?, para los convertidos, para los que somos el pueblo de Dios. Yo te dejaré como prueba bíblica una cita del Antiguo Testamento a través del profeta Malaquías y otra del Nuevo Testamento dicha por el apóstol Pablo para dejar esto claro. Cito de Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 2. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Claro, vemos el mismo lenguaje aquí y lo vemos en Zacarías y lo vemos en Amós y vemos esta misma descripción prácticamente que se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento con relación a la segunda venida del Señor. Vemos entonces en Segunda de Tesalonicenses, que es de donde voy a citar al apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, hermanos, en el capítulo 1, versículos del 6 al 10. Les quiero leer esta descripción que hace el apóstol. Aquí dice la palabra del Señor: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con sus ángeles de su poder, y en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dejamos claro que el Señor es evidente que se manifiesta en su palabra, que habrá retribución en esta segunda venida para los que sean hallados impenitentes, para los que se hayan burlado. Y hay personas en el tiempo presente pues que no se burlan de una manera grosera, de una manera quizás podemos decir abierta, pero a veces hacen gestos y a veces pues lo niegan, ¿verdad? O no lo creen de una manera pues solapada. Aquí hay una advertencia muy clara para que usted se prepare, porque es correcto, eso es cierto. El Señor Jesucristo vendrá y vendrá con juicio para todos aquellos que hoy son burladores y que cuando Jesucristo venga no se hayan arrepentido de sus pecados. Y vendrá entonces también simultáneamente en gloria, ¿verdad? Para que los que hemos confiado en Él seamos vindicados de aquellos que se han burlado de nosotros. Porque aunque la burla es contra nosotros, también es contra Dios y viceversa. Aquí vemos claramente
la advertencia, lo que implica en términos reales esta enseñanza, esta promesa del advenimiento por segunda vez ya de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero dar un salto deliberado entonces a lo que es directamente el segundo aspecto de este pasaje sobre la segunda venida del Señor, sobre la enseñanza de la segunda venida del Señor. Porque el propósito de Pedro no es despertar o satisfacer la curiosidad de los lectores, sino provocar una respuesta o despertar la responsabilidad de los creyentes a afirmarnos en nuestra fe y en nuestro testimonio de vida. Bien, ¿cómo entonces esperar la segunda venida? Es la respuesta, la pregunta que corresponde a este segundo detalle de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿y qué transición más directa hace el apóstol hacia lo que es de vital importancia sobre el tema de la segunda venida del Señor? Fíjense ustedes en el versículo 11, expresa e introduce un desafío a vivir, es decir, viviendo, que es la pregunta, ¿cómo esperarla? Viviendo como es digno del Señor que decimos que esperamos. Usted dice que espera al Señor, ha creído en su promesa, en la promesa de su advenimiento. Pues mire, hay un desafío para ti, hay un desafío para mí también. Tenemos que vivir, tenemos que esperarlo de una manera que es digna de aquel que es santo, de aquel que es puro, de aquel que es sin mancha. Dice la palabra del Señor, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, siendo diferentes en la manera de vivir de como el mundo vive. De una manera santa, eso es lo que significa allí, una manera santa y piadosa de vivir. Una manera santa de vivir entonces debe caracterizar al cristiano. No está hablando de perfección, sino de santidad. El versículo 14, por ejemplo, enfatiza lo mismo que el apóstol está enfatizando en este versículo que acabo de leer. Fíjense ustedes cómo en el versículo 14 él dice, estando en espera de estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Los cielos nuevos y tierra nueva que menciona en el versículo 23. Estamos esperando ese cielo nuevo y esa tierra nueva que el Señor traerá. Bien. Ahora dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esa es la enseñanza y el desafío en ese versículo 14. Entonces yo pregunto, ¿no es todo esto que se nos plantea como consecuencia de tener la esperanza de la venida de Cristo y de estar esperándolo? Lo mismo que concluye el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Mira cómo lo plantea entonces el apóstol Juan, y cómo también pues, es idéntico a como lo expresaba el apóstol Pablo cada vez que daba esta enseñanza de esperar, de cómo debemos esperar al Señor. Dice el apóstol en su primera carta, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Fíjense, hermano, no todo va a ser cataclismo, ¿verdad? No todo va a ser espantoso. El Señor Jesucristo vendrá y nosotros tendremos la bendición de ver su gloria, de participar de su presencia. Le recibiremos. Y dice esta palabra de Dios que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y el versículo entonces 3 añade en esa exposición que hace el apóstol Juan. Y todo aquel, oigan esto, porque es lo mismo que el apóstol Pedro está diciendo en el versículo 14 y los que siguen en adelante. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! ¿Verdad?
como dije desde un principio, entonces, el apóstol empezó o habló de esta enseñanza en el versículo 10, diciendo de una manera contundente. Vamos a buscarlo aquí, hermano. Vamos a leerlo como está aquí en la palabra. En el versículo 3 dice, pero el día del Señor vendrá. Y como les dije al principio, no es un cliché. No es algo como se oye tan a menudo en boca de muchas personas que entendemos que sean creyentes, que sean verdaderos cristianos, obviamente por la fe en el Señor Jesucristo. Jesucristo viene, lo vemos escrito en todos los lugares. Estaba en un sitio, ¿cuándo fue esto? Ayer, estaba en un lugar donde había una casita así hecha bien rústica madera, como tipo artesanal, y tenía precisamente escrito en letras bastante grandes, Cristo viene. Pues la persona que tenía su chinchorrito allí parece que debe ser creyente, ¿verdad? Y entonces tenía, no sé cuál era el asunto con la casita que tenía al lado allí, pero en la casita tenía la pared pintada que decía, Cristo viene, arrepiéntete. Bien, pero quiere el Señor que cada uno de los que decimos en este tiempo presente, y debemos decirlo si realmente tenemos esta esperanza, debemos decir cuál es nuestra esperanza en un mundo que se pierde, hermanos y hermanas, en un mundo donde todo está patas arriba, en un mundo donde cualquier cosa se hace grande. Y vienen las noticias y eso corre el mundo. Un tiempo de lluvia prolongado en un lugar que arrasa con una comunidad. Un volcán, como tantos volcanes que están ahora en erupción en todos los lugares. O un terremoto aquí y por allá y se ve la destrucción que hay. Pero crean hermanos, por la palabra que estamos leyendo y viendo aquí. Eso es nada comparado con la descripción que nos hace la palabra de Dios y que hemos visto de cómo será ese día de la venida del Señor. ¿Bien? Va a ser espantoso, va a ser ciertamente terrible. Pero para nosotros los cristianos, que tenemos la prerrogativa de decir el Señor vendrá o Cristo viene, hay un desafío para que no se convierta en un cliché. Debemos tener sumamente claro y debe ser un desafío para este tiempo donde hay tantos falsos maestros, donde hay tantos burladores alrededor nuestro. Bien, quiero terminar en esta noche entonces con un breve resumen, si pudiéramos decirlo así, y concluir. Un distintivo de los cristianos en estos últimos días es estar esperando el cumplimiento de la promesa por los profetas del Antiguo Testamento, la promesa que el mismo Jesús enseñó acerca de ella, ¿verdad? De su venida después que fuese al cielo. Y de los apóstoles, ¿bien? Promesas de que el Señor vendría y que traería cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. La consecuencia de que sabemos y creemos que el Señor Jesucristo regresará en su día es la diligencia personal de ser hallados por Él, hermano. Contrario a los burladores y a los falsos profetas y los demás inconversos en el tiempo presente, que nos encuentre viviendo sin mancha e irreprensibles en santidad de vida. Y no es, por decirlo así, casualidad, es deliberado que el apóstol Pedro usa estas palabras, ¿verdad? Este vocablo para decirnos cómo debemos estar esperando al Señor. Irreprensibles, sin mancha, con una vida santa. Porque por contraste, él ha estado denunciando la manera de vivir, ¿verdad?, licenciosa, ¿verdad?, de los falsos maestros. Sus enseñanzas en aquel tiempo proliferaban y el llamado era a vivir una vida como tú quieras. Tú estás seguro en Cristo y puedes vivir como tú quieras, no importa. Hoy día no estamos exentos ni lejos de esa misma enseñanza de muchas personas en el tiempo presente. Personas que inclusive se pueden llamar como cristianos y que están viviendo contrario a lo que es una persona que tiene esta esperanza y se purifica a sí mismo, ¿verdad? Como Él es puro. Bien. Una manera segura de tu salvación,
que tú puedes, como lo vimos anteriormente y el apóstol Pedro lo enseñó en su segunda carta, de nosotros tener seguridad de que somos elegidos, hemos sido elegidos y escogidos por Dios con seguridad eterna, es que vivamos de esta manera. Porque el que dice que vive así, el que dice que espera al Señor, que es de Dios, que es de Cristo, pero vive de una manera escandalosa, sin ningún temor de Dios, pues no es de Dios. Claramente hemos visto esto anteriormente. La gran ocupación del apóstol Pedro hacia sus lectores y entonces hacia nosotros también, que hemos estado viendo esta carta ya por varias secciones, es que contrario al error doctrinal y la disolución de aquellos inicuos, nosotros como creyentes nos afirmemos, que no caigamos de nuestra firmeza, ¿verdad? Viendo el desafío rampante que hay contra Dios y su reino. Tenemos, hermanos, y el llamado es a que seamos diligentes, como nos insiste el apóstol, nos apremia el apóstol Pedro aquí, diligentes a crecer en la gracia y también en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Ese es el planteamiento que en esta noche, desde esta palabra del Señor, quiero dejar para ti, como lo tomo para mí de una manera muy, pero que muy personal. Dios es celoso de su pueblo y Dios nos dice claramente cómo es que a Él le agrada que nosotros vivamos. Habrá un día de retribución para los que no han conocido a Cristo y para los que le esperamos. Y ciertamente le esperamos, y porque le esperamos vivimos de una manera que le honra, pues podemos tener esta seguridad de esta entrada amplia cuando el Señor venga. Le estamos esperando por eso, y de esta manera recibiremos a nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Así que una evidencia clara de que somos del Señor, una evidencia clara de que le estamos esperando, de que queremos y deseamos, y que podemos decir con toda sinceridad de corazón, ven Señor Jesús, es que realmente nosotros estemos viviendo como es digno de esperarle a Él. Una vida santa, irreprensible y sin mancha. Este es el reto para que podamos vivir para la gloria y la honra de su santo nombre. Que Él te bendiga en esta noche. Si no eres de Cristo, ¿qué desafío ha puesto el Señor delante de ti? Aunque la enseñanza es para los cristianos, el desafío es para los cristianos a vivir como se supone que vive una persona en que Cristo ha hecho esta obra de salvación, pero implícitamente tómalo como una reprensión, como un aviso, como una alerta de parte de Dios, para que tú te arrepientas de tus pecados, para que confíes en el Señor Jesucristo y puedas con una vida cambiada, porque Jesucristo cambia la vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces poder en esta nueva dimensión de vida cambiada, esperarle con los que le esperamos, con todos los redimidos por su preciosa sangre con la cual Él nos lavó. Aleluya, que Dios te bendiga en esta noche. Amén y amén.